Bien, pues en esta ocasión les traigo otro videíto relacionado con temas de química. Hoy vamos a hablar acerca de las sustancias puras. ¿A qué le llamamos sustancias puras? Bien, pues vamos a comenzar dando el concepto de este tipo de sustancias. Hablando químicamente, una sustancia pura es una sustancia química particular compuesta de la misma clase de materia con partículas del mismo tipo en toda su extensión. Es decir, son sustancias que se integran por partículas exactamente iguales y que tienen una composición definida y constante. Esto les va a dar ciertas características físicas y químicas exclusivas de estas sustancias. Y vamos a ver cómo estas características físicas y esta composición no va a variar, aquí dice no varía, aunque cambien las condiciones físicas en las que se encuentre. Es decir, si yo cambio temperatura, presión, si yo cambio la masa, el volumen, pues estas propiedades no van a cambiar en lo absoluto. Vamos a ver un ejemplo. El agua se considera una sustancia pura, ya que está compuesta por un cierto número y cierto tipo de moléculas. Estas moléculas son 2 moléculas de hidrógeno o 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es decir, que cuando yo encuentro una sustancia que tenga esta composición en estas cantidades, no puedo hablar de otra sustancia que no sea agua. Por eso se considera una sustancia pura y con propiedades exclusivas, es decir, no va a existir ninguna otra sustancia que tenga las mismas propiedades que posee el agua. Y estas propiedades, tanto químicas como físicas, no se van a ver alteradas si están en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, puesto que en estos tres estados de agregación, la molécula de agua pues sigue siendo la misma. Lo único que cambia es la composición y la estructura en la que se organizan las moléculas en cada uno de los estados. Vamos a ver que las sustancias puras están clasificadas en dos, o pueden encontrarse en dos tipos de sustancias. Primero, pueden encontrarse en los elementos. Aquí no es nada complicado. Los elementos que encontramos en la tabla periódica, por ejemplo el cromo, el zinc, el magnesio, el calcio, el hierro, el sodio, el selenio, el cobre y el flúor, pues son los elementos de los que está compuesta la materia. ¿Cómo puedo distinguir estos elementos? Pues porque los encuentro directamente en la tabla periódica y no están mezclados con absolutamente nada. Ahorita vamos a explicar más a profundidad qué son los elementos. Y pueden ser también compuestos, es decir, ya la combinación de estos elementos para formar una serie de compuestos. Y más adelantito vamos a ver cómo se diferencia uno de otro y por qué se consideran sustancias puras. Vamos a ver qué son los elementos. Los elementos son sustancias que no pueden dividirse ni física ni químicamente en sustancias más sencillas. Es decir, yo aquí voy a tener a los elementos que están conformados por átomos. Acuérdense que el átomo es la partícula básica que compone la materia. Y estos átomos, cuando son de la misma especie, forman un elemento. Por ejemplo, si tengo átomos de sodio, pues voy a tener el elemento sodio. Si tengo átomos de oxígeno, voy a tener el elemento oxígeno. Y así en cada uno de los elementos que se presentan en la tabla periódica, cada átomo con sus propias características físicas y químicas, y por ende cada elemento con sus propias características físicas y químicas. Ya no puedo dividirlos en más. Es decir, si yo tengo, voy a poner aquí unos ejemplos, tengo oro, platino, plata, rodio y paladio, que son elementos que yo encuentro en la tabla periódica, pues yo cada uno de estos ya no lo puedo subdividir en otro tipo de elementos. ¿Por qué? Porque por ejemplo esta piedra de oro está compuesta de puros átomos de oro, puras partículas de oro, y pues no es otra cosa más que oro. Lo mismo con el platino, con la plata, el rodio y el paladio. Ya no puedo dividirlos, ya no puedo decir, ay, el paladio está compuesto de tal y tal. Lo único que yo puedo decir es que esta piedrita de paladio está compuesta exclusivamente de átomos de paladio. Y obviamente las características tanto físicas como químicas van a variar de un elemento al otro. El paladio nunca va a tener las mismas propiedades que el rodio, ni el rodio de la plata,
y ninguna característica se va a repetir en ellos. Hay características físicas que pueden compartir, por ejemplo el brillo, la dureza, que son metales, pero las características que los distinguen a cada uno pues no las comparten ningunos con otros. Tenemos el ejemplo del mercurio, que es un metal líquido y es el único metal líquido a temperatura ambiente. Vamos a ver qué son los compuestos. Son sustancias formadas por más de dos elementos unidos químicamente y que tienen las siguientes características. Entonces aquí dice que ya son dos elementos unidos químicamente. Vamos a ver que pueden ser 2, 3, 4 o más elementos para formar los compuestos. Y estos elementos pueden ser iguales o diferentes. Eso lo vamos a profundizar en otro video más adelante. Vamos nada más a ver qué características tienen estos elementos para poder distinguirlos como sustancias puras. Acuérdense que el objetivo de este video es el poder describir cuáles son sustancias puras, ¿sí? Ya después, más adelante, vamos en otro bloque, en otro momento, en otra sección, vamos a ver cuáles son las características más importantes de los compuestos y de los elementos. Y aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de que son sustancias puras. Bien. Entonces, ¿qué características tienen? Los elementos que los forman no se pueden distinguir porque son sustancias homogéneas. Puse aquí algunos ejemplos de cosas que tenemos en casa. Por ejemplo, tenemos el bicarbonato de calcio, que puede servir como antiácido. Tenemos hidróxido de calcio, que es la cal común. Tenemos hidróxido de aluminio, que también sirve como antiácido. Tenemos sal común de mesa. Tenemos agua. Tenemos hidróxido de potasio, que se usa mucho en los limpiadores. Aquí abajo hay amoníaco. Si ustedes observan cada una de las fórmulas de las que están estructuradas estos compuestos, pues van a notar que es la unión de dos o tres elementos. Por ejemplo, aquí hay dos, sodio y cloro. Y tenemos también este que tiene tres, que es aluminio, oxígeno e hidrógeno. Entonces, cuando yo junto varios elementos, pues ya formo un compuesto. Vamos a ver otra propiedad de los compuestos. Otra propiedad que tienen los compuestos es que se encuentran en todos los estados de agregación. Mientras los elementos se encuentran en un solo estado, es decir, yo el oro en temperatura normal, a temperatura ambiente, pues siempre lo voy a encontrar sólido. El mercurio siempre lo voy a encontrar líquido. Entonces no voy a encontrar en un estado natural al mercurio en estado gaseoso ni en estado sólido. Tengo que forzarlos con alguna estrategia física para poder cambiar su estado de agregación. Por ejemplo, el oro se calienta para convertirse en líquido. Pero en este caso, los compuestos pueden presentarse en diferentes formas o estados de agregación. Por ejemplo, yo puedo encontrar compuestos como las pinturas, y acuérdense que hay pinturas sólidas como las de los maquillajes, o pinturas líquidas como con las que pintamos la casa, o también para maquillarse. Podemos encontrar el agua en diferentes estados, en una paleta de hielo, en una botella con agua. La podemos encontrar cuando hierve el agua, pues en forma de vapor. Los cloros con los que lavamos en casa, pues también los hay líquidos y los hay sólidos. Entonces aquí los compuestos pueden estar en cualquier estado y tienen y presentan las mismas características sin importar el estado de agregación. Bien, como otra de las características que tenemos de los compuestos es que la proporción en que se combinan los elementos siempre es la misma. Es decir, para que exista el amoníaco siempre debe de haber un átomo de nitrógeno por cada 3 de hidrógeno, y todo el amoníaco, sin importar la cantidad, va a presentar esta estructura. Igual en el cloruro de sodio siempre va a ser un hidrógeno con un cloro. En el dióxido de carbono siempre van a ser dos oxígenos con un carbono. Incluso podemos verlo ya en una reacción química. Si te das cuenta, el número de moléculas que están presentes o de átomos que están presentes en cada una de las sustancias, al final siguen siendo la misma cantidad. Ahorita lo voy a mencionar nada más por colores para no hacerte más bolas, es únicamente para que comprendamos esta característica de que los elementos siempre se combinan en la misma proporción. En este caso, pues tenemos aquí dos rosas, y si te das cuenta, una de las estructuras de uno de los compuestos que da como producto, pues tiene dos rosas y ya no hay más átomos de color rosa. Tenemos también que hay una roja, y aquí hay una roja, hay una verde y hay una verde, y estas van a ser las composiciones de cada uno de estos compuestos, siempre sin importar la cantidad que yo tenga de cada compuesto. Otra propiedad que es bien interesante y que a todos nos deja así como que wow, qué padre,
son que sus propiedades son diferentes de los elementos que les dieron origen. Voy a explicar esto de una manera bien sencilla para que quede bien claro y podamos en un futuro distinguir un compuesto de un elemento. Vamos a poner este ejemplo sencillo. Yo tengo cloro, que es un elemento, es decir, es una sustancia que está compuesta única y exclusivamente por átomos de cloro. Obviamente es una sustancia pura. Y este cloro lo voy a mezclar, lo voy a combinar con átomos de sodio. El sodio pues también es un elemento, tiene exclusivamente átomos de sodio. ¿Y a qué se refiere esto con que las propiedades son diferentes de los elementos que dieron origen? Muy sencillo. Aquí el cloro, sabemos que químicamente pues es una sustancia que está hecha gas, es un gas, perdón, que se presenta en estado gaseoso, es extremadamente tóxico, es extremadamente irritante de las mucosas de las vías respiratorias, o sea, prácticamente es una sustancia nociva. El sodio, por su parte, es un elemento metálico altamente oxidable. Si ustedes dejan un pedacito al aire, al contacto con el oxígeno tiende a reaccionar violentamente, creando una pequeña explosión. Reacciona con el agua también de forma violenta. Y esta reacción es exotérmica, es decir, va a producir calor. En fin, es un metal pues bastante delicado que hay que trabajar con mucho cuidado. Incluso esto viene en frascos de petróleo o de gasolina para que no tenga contacto directo con el oxígeno y evitar accidentes. Pues bueno, si yo junto estos dos elementos que son muy diferentes entre sí, empezando por el estado de agregación, porque uno es gas, el otro es sólido, que uno es un no metal, el otro es un metal, que uno es un gas tóxico, el otro es un metal altamente explosivo y reactivo. Bueno, pues resulta que cuando yo los junto, obtengo una sustancia que se llama cloruro de sodio, alias sal de mesa, ¿no? Cuando dicen pásame la sal, ustedes ya pueden, como buenos químicos, decir pásame el cloruro de sodio. Conclusión, cambian sus propiedades a partir de que se combinan para formar un compuesto. Un material que es venenoso con otro material que es venenoso, pues termina convirtiéndose en un material completamente comestible y que nos sirve para sazonar pues los alimentos que más nos gustan. Vamos a hablar ahora de pureza química. Ya que pude distinguir qué tipos de sustancias se consideran puras tanto en compuestos como en elementos, voy a hablar ahora de la pureza química, es decir, qué tanta concentración del compuesto del elemento tiene esa sustancia. Para que quede clara esta situación, vamos a ver que cuando un elemento o un compuesto tiene una pureza entre 97 y 99.9%, estamos hablando de que se considera una sustancia pura. ¿Por qué? Pues porque casi el 100% de su composición está hecho de esa misma sustancia. Aquí cabe resaltar que la pureza absoluta, es decir, el 100%, no puede alcanzarse por más esfuerzos que se realicen. En la obtención de elementos o en la elaboración de compuestos o en la obtención de compuestos, siempre va a haber factores que impidan que se alcance ese 100% y siempre van a traer tanto los elementos como los compuestos pues su cierto porcentaje de impurezas. ¿Qué son esas impurezas? Pues son trazas, son rastros, son partículas de otros elementos o de otros compuestos que están allí mezclados. Así, por ejemplo, recordemos la pepita de oro que vimos al principio, es así como se obtiene, pero ese oro que está encerrado en esa pepita pues no viene puro, porque se extrajo de la tierra. Puede tener otros elementos u otros minerales como cobre, plata, puede tener pirita, puede tener, en fin, otro tipo de minerales que hagan que no sea esa piedrita el 100% oro. Ya una vez que se procesó, miren aquí ya la piedrita se convirtió en un lingote de oro, ya está procesado, fue pulido, fue extraído el oro de esa piedra, pues dependiendo la cantidad de oro que contenga este lingote de oro, pues van a ser los porcentajes de pureza que tiene. Por ejemplo, un oro de 24 quilates, que todos lo conocemos, tiene una pureza de un 99 más, es decir, puede ser 99.0 hasta 99.9% de pureza. Es decir, este lingote de 24 quilates contiene 99%, de 99.1 a 99.9% de oro. Y ese punto es 1%, 0.01%, 0.0001% que hay de impureza, pues es de otros elementos, de otros minerales, de otros compuestos
qué se quedaron allí y que por más que quisieron quitarse al momento de la fabricación de este lingote, pues no se pudieron quitar. Y así va bajando la calidad del oro. 22 quilates tiene un 91.6% de contenido en oro. Así hasta llegar a los más chafones, dirían ustedes, a la chapa de oro, que la verdad yo no compro chapa de oro porque eso ya no es oro, ya nomás es una pintada de oro. Tenemos el más bajo, que es de un quilate, que es de 4.2%, entonces es un oro que realmente está compuesto de otro tipo de metales y su valor y su contenido de oro pues es muy bajito. A veces la pureza pues nos sirve para determinar qué tan caro puede ser un material, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un diamante, una esmeralda, un rubí, y entre más pureza tenga ese compuesto, pues obviamente más caro va a ser, ¿no? Porque su obtención es mucho más complicada. Entonces espero que con este pequeño video haya quedado claro por qué los consideramos sustancias puras, que las sustancias puras pueden ser tanto elementos como compuestos, y que no existen ni compuestos ni elementos, ninguna sustancia pura que esté al 100%. Siempre va a haber una traza de alguna imperfección, de contenido de algunos otros materiales, y pues de ello va a depender su rareza, su valor y todo lo que podamos ocupar de ese material. Espero les haya gustado esta pequeña semblanza acerca de las sustancias puras.